Hola, ¿qué tal? Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Connie, bien, ¿y tú? Bien, También bien, Juan Carlos. Pues bueno, aquí estamos en una nueva investigación y esperamos que les guste. Les saludo de aquí desde Guadalajara, Jalisco, México, y Juan Carlos está en Lima, Perú. en Lima, Perú. Muy bien. Ahora pues vamos a comenzar. Ponte cómodo, Juan Carlos. Cierra tus ojitos. Relájate. Te cuento de 5 a 1 para que te relajes. 5, 4, 3, 2, 1. Estás total y completamente relajado. Ahora, Juan Carlos, a la cuenta de 3, conéctate al campo energético del muñeco de colección conocido como la Bubu y describe todo lo que percibes o visualizas. Uno, dos, tres. Bien, puedo, puedo verla, que es es una materia física como tal, Ujú. pero está rodeada de un campo energético. Más bien se ha creado como un egregor. Muy bien, Como un egregor es un egregor realmente lo que veo, lo que me muestra alrededor de esa imagen. muy bien. Vamos con la pregunta número 2 del protocolo. La imagen de la Bubu contiene simbologías o arquetipos activos a nivel subliminal. ¿Qué Sí, observas? Muy sí, bien, puedo ver cómo conecta con la psique de las personas con las que abre canal o comunicación o apreciación de esa forma y del muñeco. automáticamente le, la- le enlaza conexión con ella. Muy bien. Vamos con la pregunta número 3. ¿Existe una interacción entre el campo energético del sujeto que posee un labubu y el del objeto mismo? ¿Qué observas? Puedo ver que el objeto contiene un campo energético y la persona, si abre canal, permite crear un espacio común con ella, con ese objeto, o mejor dicho, con esa energía de ese objeto. Ujú. Pero no todos los casos son como tal. Muy bien.
Ahora vamos con la pregunta número 4. ¿Existen entidades o fuerzas energéticas conectadas al muñeco, la Bubu? ¿Sí? ¿No? ¿O solo en parte? Sí, sí, sí las hay. Si solo en parte, dime quiénes son y describe su aspecto. Son otros egregores que están buscando oportunidad de apertura de las personas para ellos conectarse también. Ujú, muy bien. Ahora vamos a la pregunta número 5. A mi 3, conéctate al nombre Pazuzu y dime qué percibes o visualizas. Uno, dos, tres. Ok, ahí veo un ser demoníaco. Ajá. Sí, es un ser que tiene forma como humanoide, pero tiene otros aspectos bastante con protuberancias tipo reptil Ujú. y utiliza figuras religiosas, en este caso, para parasitar y atrapar a las personas. ¿Algo más? Es un ser que le gusta, lo veo que altera mucho a las personas en el mundo onírico y en su campo energético, energías de miedo. Bien, Busca doblegar la voluntad de la persona. muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Es la número 6. ¿Existe una relación esotérica entre Pazuzu y la Bubu? Sí, no, o solo en parte. En parte, Muy bien, sí, en parte. muy bien. Ahora vamos. Si es solo en parte, ¿de qué forma o modalidad ocurre esta conexión? El egregor que controla a este muñeco, Bubu, trata de imitar o copiar la forma como algunas características, alguna forma que utilizaba este llamado Pazuzu, algunas técnicas para también el alimentarse y poseer y hacer parte de este juego. Vamos por la siguiente pregunta. ¿El muñeco Labubu ha sido cargado intencionalmente?
intencionalmente con frecuencias, memorias o tecnologías específicas? ¿Qué captas? Me llega que esto fue objeto Ujú, de, o un objetivo, mejor dicho, de los creadores, la manera como podían generar una expansión de un negocio energético. Y veo una red completa entre todos estos muñecos conectados a un solo hilo, a un solo punto común. Y a este muñeco sí le dieron la instrucción. Es como si fuesen una especie de vudú, que de allí lanza hilos a todos lados, y lo que hace es conectar para extraer energía y intercambiar información. Pero sí, sí se le dio esa intención. Es un constructo lo que hicieron con él. ya. Vamos por la pregunta número 8. ¿Hay efectos observables en el cuerpo emocional y o mental de los sujetos que interactúan con el muñeco? ¿Qué percibes? ¿Me repite la pregunta? Sí, claro. ¿Hay efectos observables en el cuerpo emocional o, o mental de los sujetos que interactúan con el muñeco? Sí, puedo ver que unas personas abren su campo energético hacia la curiosidad, hacia querer saber y sentir qué pueden percibir o interactuar con ese muñeco. Y al abrir canal allí, pues por supuesto se dejan, se deja ingresar esa energía en ese campo, en el campo energético de la persona. Y esto quien lo hace o lo permite. Ajá, muy bien. Vamos por la pregunta número 9 y la última del protocolo. ¿Cuál es la naturaleza esotérica del interés viral y de la difusión global del muñeco de colección Labubu? Generar miedo, aperturar, abrir espacio. Esto es algo parecido a estas muñecas que tenían aquellos esposos famosos que se dedicaban a luchar contra las entidades, como aquellas otras muñecas que decía que estaban endemoniadas, algo parecido. ¿Recuerdas el nombre de esas muñecas? Anabel, Oh, de la película, ¿no? sí, ¿También observas algo relacionado con esto, con Hello Kitty? también son egregores, Ujú, son las imágenes publicitarias como tal, van formando egregores colectivos a gran escala, y la publicidad, según la orientación que le da a a la información que sale por las redes, es lo que ujú. va abriendo y va orientando hacia dónde se dirige todo el objetivo.
Muy bien. Ahora vamos a la exploratoria libre. Me comentas, Juan Carlos, que este mono, este muñeco, no sé si ya lo hayas visto físicamente, pues es un muñequito así pequeño, de terciopelo o de peluchito, así muy suavecito, con ojos muy grandes, muy llamativos y con una sonrisa simulada con 9 dientitos, que se parece No, a la imagen que se llama, bueno, al, al rey demonio Pazuzu, ¿no? Que si lo puedes observar, tiene así sus dientes muy bien definidos, ¿no? ok. Entonces, me dices que conecta con la psique de la persona. Sí, ¿Qué es, qué es lo que permite esta conexión con la psique de las personas o de los niños? Porque pues es un muñeco que para niños y adultos, ¿no? ¿De qué manera observas que conecta con la psique de la persona? ¿Qué es lo que la persona hay, ofrece? Ujú. hay códigos que se colocaron en el diseño de este muñeco. Este Ujú. muñeco no lo conozco, primera vez que lo escucho y me indica, y que me indicas cómo es porque no lo sabía. Pero Ajá. lo que puedo ver es que el diseño, la forma que tiene, es como que le hubiesen copiado los códigos de ese otro demonio y le dieron como una especie de personalidad o, o manera o diseño de cómo actuar. Ahora, dependiendo del nivel de creencia de la persona, puede ser que le abra campo energético a esta cosa, a ese muñeco, y deja que entre en su campo energético parte de eso. Y una vez que entra a su campo energético, ¿qué sucede con la persona? Empieza a tener sueños, pesadillas, alteraciones de conducta veo también, agresividad, veo olvidos, veo desórdenes y trastornos en su entorno y veo que esto altera por completo la psique de la persona, haciendo que se vuelva un drenaje energético y ahí veo cómo llegan otro montón de entidades a alimentarse. Muy bien. Me comentas también que cuando este muñeco conecta con el campo energético de las personas, se abre un canal y conecta, pero no todos los casos son iguales. ¿Cuál es la Correcto. diferencia entre unos y otros? Este, esto, este campo energético de este muñeco parece que rastrea o busca el miedo en el campo energético de la persona y por allí ingresa. Es con esa parte, con los miedos, con los temores Ujú, y por allí encuentra la puerta abierta. ujú. ¿Y cuándo es cuando no conecta? No, cuando la persona está neutral, cuando la persona está completamente equilibrada, pues es nulo
la conexión entre el campo energético de la persona con este muñeco. Muy bien. Me dices que la intención de este muñeco es un egregor, ¿no? Sí, Buscando oportunidad para conectar. sí, Y que de hecho fue esa la intención de su creación, ¿no? sí. Muy bien. Para alimentarse y poseer. ¿De qué manera los posee? No digamos poseer como tal, sino dominar la voluntad dominar ciertos aspectos de las personas que no pueda controlar, Mm. como alteraciones psíquicas, eh, en el onírico también, como inestabilidad emocional, etcétera. Dices también que altera a las personas y las doblega. ¿Es eso? Sí, pudiera decirse sí. Muy La bien. persona inexplicablemente no sabe por qué actúa o reacciona de esa forma y es debido a que está interferido en su campo energético. Veo que son como una especie de manchas negras que se pegan al campo energético de la persona y empiezan a interactuar códigos hacia adentro para alterarla. Pues bueno, la empresa que de Pop Mart es la que ha ganado 1.800 millones de dólares con la venta de este muñeco en el último año. Quiero que observes, Juan Carlos, porque este es un muñeco que te lo venden en una cajita que es sorpresa. O sea, que te despierta la incertidumbre y la dopamina, ¿no? De que no sabes cuál muñeco vas a, te va a salir, ¿no? Ahí cuando abras la caja. Todos son diferentes. Entonces, estas microdescargas de química, de dopamina, dime qué pasa con esa energía, ¿a dónde va? De las O- personas que están así, pues con la emoción de abrir esa caja a ciegas. Sí, lo que veo es que el momento en que la persona recibe ese regalo sorpresa, cuando descubre qué es, por supuesto, la persona conecta con la intención del otro, de del modo afectivo, del modo de la intención con que se lo haya dado, y automáticamente secreta esa, esa, esa sensación al ambiente que la huele el campo energético de este muñeco y es como que se disparan unas antenas y ya lo activa. Como que ya le dijera, mira, ya tienes aquí a una manera de alimentarse, a un campo energético. Con el muñeco cuando está ahí en su bolsita y luego en su cajita, cuando todavía no está activado. ¿Cómo lo observas? Todavía no le han dado ese alimento, ¿no? De la incertidumbre, de la emoción, de la dopamina. Sí, ahí está inerte, está en espera, es una espera como aguardando pacientemente a ser activado. Cuando se activa, Juan Carlos, ¿qué sucede con el muñeco?
el campo energético de él ya empieza a tener movimiento. Ese es como una capa delgada de códigos oscuros que tiene allí y empiezan a moverse y empiezan a ser estimulados por la persona. Ujú. Dime, Juan Carlos, por ejemplo, cuando le hacen un regalo a un niño de este muñeco, ¿no? Eh, ¿El muñeco se activa con la energía del que lo obsequia o de quien lo recibe o de los dos? Se conecta con los dos, porque la otra persona que si está presente aquí en, en el momento en que se vea el regalo, se va a conectar con la emocionalidad del otro también Ujú. y con el placer de haberle dado una sorpresa grata a la persona. Ajá, Y el muñeco los los conecta a los dos. conecta. Mm, interesante. Me comentas también que aparte de conectar y extraer energía, también eh, reciben información. ¿Qué tipo de información le interesa a este Gregor de la Google? Empieza a hacer como un escaneo de su sistema de creencias, debilidades, costumbres, y viendo dónde están las brechas para él después colarse, para él inyectar esos códigos o esa energía de inestabilidad para trastornar a la persona. Muy bien, muy interesante. Puedo ver inclusive que una persona muy conectada al miedo le forma como una capa de miedo en todo su cuerpo y la persona anda como con una angustia en todo su cuerpo y no sabe por qué, Wow. con una tensión, es como una energía sucia que tiene encima. Bueno, te comento que yo cuando vi esos muñecos, yo dije, ay, pero esos muñecos están muy, muy diabólicos. Yo tomando en cuenta que pues son muñecos para niños, ¿no? Y, y cuando lo vi, sí pensé, dije, ¿cuál es la intención de esto? Porque todos los niños quieren tener un monstruito, ¿no? Como que se me hace ilógico, pero pues esa es la intención, ¿no? De que a la primera te conectes con el miedo, ¿no? Sí, lo que pasa que con los niños, ellos tienen, ellos son más inocentes en cuanto a las intenciones, en cuanto a la dualidad que hay acá. Y ellos son más neutrales con esto, a ellos les da igual si es bonito o feo, lo que quieren es jugar. Ujú. Y no les, o sea, no les afectaría la forma como lo aprecia un adulto. Un adulto ya tiene Tus un, creencias, ¿no? exacto, tiene un montón de información, un adulto, que él va comparando y va viendo patrones, va observando muchas cosas y va haciendo juicios, mientras Ajá, que un niño no. ajá. Ahora, Juan Carlos, muy importante eso que acabas de mencionar. Cuando el niño no tiene esa connotación negativa o de miedo o de feo con este muñeco, ¿de qué manera conecta con el niño? Si es un niño que no tiene estos miedos, que Ujú. no tiene estos tipos de desórdenes, pues ahí
no hay conexión, Muy porque bien. la luz del niño puede quemar todas esas frecuencias. Mm, Mientras que un niño que está traumado, que está lleno de Miedos. mucho de miedos, pues ahí sí lo ataca y lo... Conecta. Ujú. Ujú. Muy bien. Pues bueno, este mono pues es usado principalmente, ¿no? Por artistas, por personas del medio, del espectáculo, que pues también es la manera de publicidad, ¿no? Incluso he visto unos videos en internet donde se nota a las personas adultas que toman una, de alguna manera, como si afectara en su manera de ser, porque los ves así como que con esas risas medias diabólicas, con el muñeco de llavero, con el muñeco de un mono para abrazar, o que traen así como 5 o 6 labubus de alguna manera en su bolso, abrazándolo. Y sí los ves en su actuar así como que de una manera rara. Es esa la conexión y lo que le provoca la energía del labubu. Sí, puedo ver que la persona pierde ese brillo de alegría, pierde ese brillo de, de ser abierto y lo que hace es que se cierra, se pone más sombrío, se pone más encerrado en sí mismo por todo lo que empieza a sentir adentro con toda la interferencia de este muñeco. Quiero que observes, Juan Carlos, quién fue la primera persona que relacionó este muñeco con el demonio Pazuzu. Ok, ahí veo a una persona masculina. Ujú. Ahí veo que está revisando una literatura y en su entorno había alguien con ese muñeco y él se queda observando a la persona que la conoce, por supuesto, y encuentra como un patrón analógico en un patrón de forma de actuar energético entre la información que tenía de ese demonio y cómo la persona había cambiado su actitud. Y Y veo ujú, que se empieza a hacer preguntas él mismo y ujú. empieza como a indagar mucho más a fondo y hace como un constructo comparativo entre ambos. ¿Y fue nada más una percepción de él o es en realidad eso? Es ¿Es una casualidad? analogía, Ujú, ¿no? Es una analogía lo que encontró allí ujú. y él lo tomó como que literalmente era como una copia al carbón de todo esto, pero es simplemente una analogía de comportamientos y patrones que encontró allí entre ambos casos. Muy bien. También comentas que se asimila al demonio este Pazuzu y que
Utiliza figuras religiosas. Lo observaste con sus protuberancias, tipo Ujú. reptil, y que utiliza figuras religiosas. ¿Cuáles son esas figuras religiosas que utiliza este demonio eh, pues para conectar con las personas con el miedo? Ahí observé a una figura de vírgenes Ujú. y unas personas rezándole, pidiéndole, orándole a esas vírgenes y, y veo que estas personas llegan allí por una necesidad de ser atendida, pero llegaron desde el miedo y la absorción de la energía de esta entidad fue tan fuerte que le devolvió una frecuencia de miedo más fuerte a estas personas y estas personas salieron como peor de lo que estaban. Que suele Salieron, pasar, ¿no? salieron más llenas de miedo que de otra Mm, cosa. Salieron con más angustia inexplicable. ujú. Porque esta entidad le gusta esa energía de miedo y no otra de tantas que hay, ¿no? Es un dulce para ellos, es algo placentero y es como prácticamente una droga para ellos. Ujú. Bueno, pues cuenta el mito que este es un rey demonio sumerio. Ok, ¿Lo observas allá en esa época, en ese tiempo? bien, ok. Lo adoraban, él tenía, pues de alguna manera, personas que creían en él. Sí, veo una figura egipcia parecida así como de esas figuras egipcias, Ujú. como a ese que le llamaban, ese que tenía un pico largo. Y Mm. Ay, observa el nombre de esa entidad, obsérvalo. sí, veo Pazuzu montado sobre otro, es como una Mm, suplantación. El mm, otro, el otro era como Hades, algo así. ajá. O sea que es el mismo, la misma entidad con diferente nombre. Exacto. Ujú. Y después de estar con Hades, eh, ¿cuál fue el siguiente ser que tomó como suplantación de él, que sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, veo muchísimas, es que ellos van como mutando y van pasando y van cambiando su identidad Ujú. de inclusive entre religiones Ajá. y entre adoraciones y entre seres y a todo aquello que la persona le dé el poder de creencia, de agradecimiento y, y que conecte con esas deidades, pues ellos se colocan ahí al frente, que ¿Y son muchos. cuál es el actual, el más reciente? Mira, por ejemplo, veo algunas figuras del Vaticano, veo en, en otros templos también veo otra figura, toman
toman cualquiera, muchísimas, donde ellos vean que sienten y huelen y ahí se meten. La energía del miedo, ¿no? Sí, Por ejemplo, en una de esas figuras, ¿cuál es? ahí veo, ahí veo una especie de santo, es como europeo, más bien como nórdico. Muy bien. Sí, veo ingleses también. Mm. Lo que puedo observar las imágenes que puedo ver son hacia los costados de los templos, todas esas figuras que están puestas allí, y, y en todas ellas se camuflan, se colocan allí. Muy bien. Inclusive en estatuas de plazas también. ¿En las estatuas de plazas de los centros comerciales? ¿O de las De, plazas, plazoletas de los lugares sí, de las públicos? plazoletas de las ciudades coloniales Ajá, antiguas y ese tipo de cosas. ajá. ¿Los obeliscos también? Sí, ¿Qué son los obeliscos, Juan Carlos? estos son antenas receptoras de energía. Mm. Esa es la verdadera intención, ¿no? De los obeliscos. Sí, Que nos los venden como algo bonito, que se vea más bonita la plaza, bueno, las cúpulas de las iglesias son campanas de extracción de energía endoplasmática de las personas cuando están Mm, cediendo su poder al rezo y todo esto. Y ujú. todo esto lo van concentrando y se pegan arriba toda la cantidad de entidades a A, alimentarse. a comer, ¿no? Muy bien. Sí, Me cuentas también, Juan Carlos, que el objetivo del creador de este muñeco Labubu es un negocio energético. sí. La forma, fíjate una cosa, Ujú. en el momento del diseño, de la forma que le estaba dando los bocetos, Ajá, él estaba conectado justamente con las visiones de esta figura y lo que estaba pensando no era nada bueno tampoco, ni ujú, estaba pensando en un muñeco tierno para un niño, ujú. sino era en algo donde él pudiera explotar su, explotar la energía, porque esto era como que hubiese hecho un contrato con una entidad y la entidad lo estaba guiando para ese diseño. Ok, ya lo veo. Es un contrato de dinero, de Ajá, hacerse, de sacar dinero con una figura publicitaria, ajá. pero que le diera esta forma. Y esta entidad era quien lo guiaba y le decía qué forma quería. Ujú. Y en esa entidad, observa esa entidad, Juan Carlos, ¿cómo es? Veo que es un ser así con una capucha, una capa y una capucha, Ujú. largo, alto. Se parece justo a la entidad que me describiste de ese muñeco, o sea, a la forma como tiene. Tiene cabello así y una sonrisa así maquiavélica, toda fea, horrible. Los ojos grandes, Sí, así muy alargado, así bien grande. hechizantes. Ujú. Mm. Y entonces, esta entidad quería que lo hiciera a él. Sí, parte de su Mm, ego. guau. Ahora, después de tantos años, ¿cómo observas a esa entidad?
ya está como retirada y tiene un montón de entidades que le sirven a ella. Tiene un Mm, negocio, montó una estructura. sí, Ya no trabaja él, sino le trabajan a él y le llevan la energía. sí, claro. Muy bien. Bueno, el creador es Cassin o Casing Long, un chino que nació en Hong Kong, pero según eso vivió su infancia en Holanda. Y según él dice que este muñeco fue creado de acuerdo a la mitología y el folclore nórdico. Ah, bueno, Ujú. ¿Qué observas? ¿Observas algo al respecto? claro, la coincidencia allí, como te dije, Ujú, no tengo la menor idea ni conozco el muñeco, pero es lo que me estaba mostrando, justamente hacia la parte nórdica. ujú. Sí, sí, muy cierto. Muy bien. Y el creador, Casey Long, lo observas. ¿Cómo está él después de ver el boom y todo está, pues ahora sí que ese negocio energético, pues a nivel mundial, ¿no? ¿De qué manera le benefició a él? Bueno, eso fue un contrato con esa entidad. Ujú, Tú me creas una red energética a mí y tienes luego tu dinero. Y ujú. él obtuvo sus ganancias, obtuvo todo esto, todo lo que obtuvo de lo que se percibió de las ventas. Ujú, Pero veo también que se fue como a la miseria, veo que se fue también, tuvo sus altibajos ujú. y lo veo que fue como un boom, pero ya no, ya después desapareció, como que hizo lo que quería Ujú. y es una persona que tuvo quizás mucha popularidad en su momento, pero ya no. Fíjate qué curioso que así pasa, ¿no? Con los artistas que tienen un boom, tienen dinero, éxito, mujeres, todo lo que quieren a nivel físico y después, pues ya no, ¿no? Los desaparecen, ya no tienen éxito, se, se suicidan y cosas así. Es Sí, lo que observas en él, que caen en eso de que llegan a sí, un punto donde, ajá, porque llegó hasta un punto que donde ambos cumplieron de cada parte al acuerdo, ajá, al encontrar. acuerdo y ahí llegó. Pero claro, ya después él con su ansia y deseo de poder y todo las cosas mundanas, pues no controló muchas cosas y se fue a la decadencia. Y ahora, Juan Carlos, cuéntame, ¿qué va a pasar ahora cuando muchas personas pues ya son conscientes de esto, de esta información? ¿Cuánto tiempo le queda a este muñeco como negocio energético? Ya no mucho. Esto vino como un pico así, después vino El bajando. declive. Ujú. Sí, ya casi ha desaparecido. Y
y ya no hay tanta popularidad como hubo hace años. Ajá, ajá. Muy bien. Parece que esta entidad de los negocios como que los cambió hacia otra tendencia. Oh, mira, muy bueno para los negocios. ¿Cómo lo modificó? Ok, veo que ya el negocio no era el boom de ese muñeco, Ajá. sino veo es como una casita de muñecas, Mm, pero por lo que veo como que les ha ido bien con las imágenes infantiles. Parece que es un gancho que lo supieron aprovechar desde esa ujú, experiencia. sí. Wow, ahora es una casa de muñecas. Sí, Vaya. Bueno, ¿quieres agregar algo más, Juan Carlos? ¿Algo que viste y no comentaste? sí, lo que veo son una exhibición de muñecos, imágenes infantiles de distintas marcas. Es lo que puedo ver. ¿Qué es otro muñeco? ¿O Son varios. son varios con la misma intención? Sí. Ujú. Muy bien. Ah, otra cosa, Juan Carlos, ha habido personas que dicen que ven que el muñeco se mueve, que ven que el muñeco cobra vida, que se cambia de lugar según donde lo colocan. ¿Qué observas al respecto? Lo que observo no es que el muñeco se cambia de lugar ni nada de esto, Ujú. sino que la misma persona al tener el campo energético todo descontrolado, le hace alucinar Mm, le de maneja la que psique, ¿no? sí, porque Ujú, pasa lo siguiente, de pronto él la mueve ujú, y, y la conexión venía de este lado, ahora la conexión viene de este lado, viene de algún lado, y al mover el muñeco de un lado a otro, él dice que el muñeco se movió. mm. Que pues es la estrategia del mono, ¿no? Sí, Mm. Y igual, pues esto crea miedo a las personas, ¿no? El decir, yo lo tenía aquí, se movió el miedo y a comer el abubur. genera duda, luego genera inseguridad y de ahí va los temores. Ujú. Muy bien. Pues creo que aquí hemos terminado, Juan Carlos. Bien, Vas a regresar. Te cuento de 3 a 1. 3. Desconecta, Juan Carlos, de todo y de todo. Desconectamos totalmente de todo y de todos. 2. Estabiliza tu campo energético. Sube tu frecuencia, sube tu vibración. 1. Y regresas aquí sintiéndote estupendamente bien. Puedes abrir tus ojos. listo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Excelente. Bueno, pues nos despedimos después de haber realizado este protocolo número 296.
Muchas gracias, Juan Carlos. Espero que no sea la primera. Gracias a ti, Connie. Que estés muy bien y nos despedimos. Chao. Bueno, chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla.
I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes.
Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo.
cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.